Ahora sí nos vamos a ir más lejos del caso de la forma de equilibrio de cristales, pues estamos dentro de la termodinámica, digamos, convencional y dentro de, pues, los sistemas físicos térmicos. Esta es una imagen generada por computadora de un paisaje que ilustra, por ejemplo, las características de los fractales entre una superficie que tiene más de dos dimensiones. Y vamos a definir cosas, a ver cómo nos va. Pasamos a lo siguiente. Y miren, esto no sé de dónde provino, pero es una serie de definiciones muy sencillas. Esto es de matemáticas, pero cosas que sabemos. Miren, en primer lugar, estas funciones de Lipschitz, ni modo, me apareció el nombre de Lipschitz, ya veremos. Pero todo lo que está diciendo es que tenemos una función de una sola variable real, f de x, y sabemos que pueden ser continuas, sabemos lo que es una función continua. Y ahí está escrito qué quiere decir que la función sea continua, que se toma un límite de la función en un valor de su variable y otro valor cercano, y luego esa diferencia se va a cero, y si ese límite es cero, se dice que es continua. No estamos diciendo más que recordar cosas que ustedes saben de sus cursos de cálculo diferencial integral. El segundo renglón, nos vamos a ir por renglones, dice que este es derivable, tiene derivada, si este otro límite existe. Pues es la definición de derivada, lo pueden ver, cuando este número epsilon se va a cero. Luego aquí posiblemente viene algo novedoso, que no es más que una generalización de lo anterior, y se pone ya aquí un poco más rimbombante, que una función satisface la condición de Lipschitz si esa misma diferencia en valor absoluto es proporcional al número epsilon a una potencial, cuando epsilon es pequeño. Siguiente renglón. Esa condición de Lipschitz para el caso alfa igual a cero nos dice que la función sería discontinua. Para el caso alfa igual a 1, el siguiente renglón nos dice que pues este es diferenciable, tiene derivada. ¿Qué pasa con ese exponente alfa cuando no es ni 0 ni 1? Y es el penúltimo renglón y nos dice que esa función resultaría ser continua, pero que no tiene derivadas. Y ya nos dice cómo nos vamos a referir a ella, como un fractal. Piensen ustedes, que seguramente la conocen, y si no, en este momento lo menciono, en una función muy famosa que es la función de Weierstrass, donde Weierstrass fue este matemático um, alemán del siglo XIX, que se le quedó asociado su nombre a una función que él construyó, que es precisamente un contraejemplo. Él le pagaban, me imagino que le pagaban, un salario de matemático, y entonces su trabajo era o probar teoremas o encontrar contraejemplos. Él encontró un contraejemplo importante para delimitar el espacio de validez de las funciones continuas y derivables. Y pensó en una función que ustedes pueden pintar en una hoja de papel con un lápiz, simplemente sin levantar el lápiz, sin levantar el lápiz para que sea continuo, pero dibujarla de cierta forma para que no tenga derivada en ningún punto. O sea, que esté llena de quiebres y quiebres y quiebres y quiebres, de tal manera que no tenga derivadas, la función de Weierstrass. Y vamos a tener oportunidad de verla más adelante cuando toquemos el tema de caminatas aleatorias y cuando se toque el tema de movimiento browniano. Bien, entonces, y vamos a salir de esta cuestión tan aburrida, no tiene figuras,
el exponente alfa tiene nombre terrible, el exponente de Hurst o el exponente de Lipschitz-Holder. Pero bueno, esto me, es el principio. Y luego, a ver, aquí me voy para poder continuar, no voy a ir en gran detalle, pero es una intención aquí entre eh, eh, entender qué es una dimensión fractal, primero su definición, dimensión fractal, y qué es este exponente de Hurst, que ya lo vimos, y ver si existe una relación entre ellas. Miren, voy a hacer algo ahorita porque a lo mejor me estoy dando cuenta que puede que los pierda por un momento y me voy a saltar esta imagen y luego voy a regresar. Me voy a saltar esta lámina. Voy a empezar más bien con un ejemplo de lo que vamos a entender es un multifractal. Y este multifractal se construye por etapas, una sucesión infinita de etapas muy sencilla. Piensen ustedes que tienen la población de todos nosotros en la Tierra. Es el primer rectangulito aquí, la primera línea. Y vamos a querer pasar una división en el mundo, en el globo terráqueo. Vamos a dividirlo en dos partes, de tal manera que nos quede, digamos, 70% de la población en una región y por consiguiente 30% de la población en la otra. Pueden pensarlo así o pueden pensar que tienen una mina de oro y las vetas pues son visibles y hay otras más delgaditas y hay otras más invisibles y quieren ustedes dividir el volumen de esa mina de oro en dos partes, pasándole una división, una superficie que la divida, de tal manera que tengan el 70% del oro en una parte y el 30% del otro. Este P minúscula sería ese un punto 7 para que tengan 70 y 30%, digamos. Y ya hecho eso, por ejemplo, la población del mundo ya está dividida en dos partes. La parte que tenía el 70% la van a dividir en dos, de tal manera que encierren a 70% de ese 70% de un lado y al 30% de ese 70% del otro. Y luego también lo hacen igual para donde había quedado originalmente el 30%. Y entonces las proporciones ahora van a ser punto 7 por punto 7, punto 3 por punto 7 y punto 3 por punto 3. Y siguen dividiéndolo, aquí está la cuarta etapa, cada una de estos cuatro compartimentos los vuelven a dividir con las mismas proporciones y lo siguen haciendo, y lo siguen haciendo y nunca dejan de hacerlo. Y se preguntan sobre el objeto final. Fíjense que primero tienen un solo intervalo, luego 2, luego 4, luego 8. Entonces el número de intervalos o compartimentos va creciendo como 2 a una potencia n, y si no paran de hacerlo, pues terminará siendo 2 a la infinito. Todos los intervalos tienen la misma longitud. Este es un juego matemático, y, y se empiezan a hacer preguntas. Por ejemplo, lo que se preguntan es, bueno, ¿cuál es la distribución de los segmentos estos que estoy generando al final? Cuando el número de etapas se va a infinito y van a ver que obedece esta forma funcional. Está diciendo que la distribución en todo el intervalo de 0 a 1 la pueden obtener de la distribución nada más del intervalo de 0 a 1 medio, nada más multiplicando por un factor. Y aquí lo pueden ver, que en la primera mitad puede generar la segunda mitad, simplemente multiplicando por un factor. Y se preguntan, bueno, ¿cuál es la dimensión? ¿Cuál es la dimensión del objeto final? Y aquí viene, como ustedes recuerdan, la calculan
La dimensión originalmente era uno y seguirá siendo uno todo el tiempo. Miren, para decirles sobre la dimensiones, aquí vamos a invertir un ratito. Otra vez, no sé por qué esto me quedó con los nombres propios. Dimensión fractal, dimensión de Hausdorff. Miren, si ustedes tienen un intervalo en la recta que tiene dimensión uno y lo quieren cubrir con intervalitos de longitud L, pues van a necesitar un cierto número de ellos. Este n mayúscula es el número de pequeños intervalos de longitud L que debo yo tener para poder cubrir el intervalo. Y quiere decir que el número de ellos, n mayúscula, crece como el inverso de la longitud de los intervalos, porque d sería dimensión 1. Si lo están haciendo en el plano y ponen, pues, aquí de igual a 2, pues, quiere decir que están cubriendo con cuadraditos de área L cuadrada, y pues, si fuera dimensión 3, pues con cubitos L cúbica. Y entonces, esta regla tan sencilla, pues la pueden escribir aquí en la izquierda como este límite. Quieren que este límite no se vaya ni a cero ni a infinito. Esto que está aquí escrito es equivalente con lo que está en medio. Y aquí, en la tercera columna, está despejado la dimensión. Y pues cuando ustedes están cubriendo un conjunto de puntos con pequeños intervalos o pequeños áreas o pequeños volúmenes, este, la dimensión la obtienen haciendo este cociente, el logaritmo del número de intervalos dividido por el logaritmo del inverso del tamaño de los intervalos. Todo esto me tomó porque me encontré que aquí venía el cálculo precisamente de la dimensión de este conjunto que estamos construyendo, que está aquí. Entonces tiene dimensión 1. Luego se puede uno preguntar sobre la probabilidad con la que aparecen los intervalos de un mismo tamaño. Por ejemplo, aquí hay 3 de un mismo tamaño y aquí hay otros 3 de una misma altura, perdón, de una misma altura. Aquí hay 2 de uno de cada uno. Estoy corriendo, por ejemplo, estos 3 casos, es el caso n minúscula igual a 3. Quiero ver cuántos son, pues es binomial. Tomo esta probabilidad, uso aquí la aproximación de Stirling y estoy analizando la distribución de todos aquellos compartimentos que son idénticos, pero aparecen en diferentes sitios. Se calcula y da esta gráfica. Y veo qué me ocurrió. Esto puede pasar de aquí a acá fácilmente con la aproximación de Stirling. Inmediatamente me doy cuenta que tiene toda la facha. Ustedes, gentes que trabajen en los problemas más sencillos de mecánica estadística, los del curso de Física Estadística 1, donde los grados de libertad no interactúan, siempre son de esta forma. Un número logaritmo de un número, 1 menos ese número logaritmo, como si fueran espines en una dirección, espines en otra, o como si fueran huecos y partículas. Entonces, empieza a aparecer aquí una entropía. A ver, resulta ser que cuando estoy viendo estos multifractales, esta construcción, primero pues ya vi la primera línea, que es ¿cómo calculo la dimensión fractal? Pues con esta expresión. Pero a veces es más fácil. Este es el caso de cuando voy haciéndolo con una misma regla, como lo estábamos haciendo, de dividir cada intervalo a la mitad. Entonces, este límite lo puedo escribir de esta forma, donde es el número de acciones. Aquí se dividió a la mitad, otra vez a la mitad, otra vez a la mitad, y la fórmula se vuelve más sencilla. Ya no hay que tomar el límite, que es el caso del conjunto, por ejemplo, de Cantor. Vamos a ver el conjunto de Cantor. Aquí está George Cantor. El conjunto de Cantor es
tener un intervalo real entre el 0 y el 1, divido el intervalo en 3 partes, un tercio, un tercio, un tercio, y quito el de en medio. Y luego, ya que quité el de en medio y me quedé con 2 intervalos, vuelvo a dividir cada uno de ellos en 3 partes. Aquí está, otra vez dividido en 3 partes, y elimino los de en medio. Y luego vuelvo a hacer lo mismo, y luego vuelvo a hacer lo mismo, es por generaciones, por etapas, y se genera, pues, lo que se conoce como conjunto de Cantor. Aquí está pintado de vuelta, tengo todo el intervalo en mis manos, luego ya eliminé la parte de medio, un tercio, luego vuelvo a eliminar otros, y así sigo eliminando, y me pregunto, ¿qué es lo que me queda al final? Pues muy poco. Al final queda un polvito de puntos, se conocen como polvos de Cantor. Aquí tenemos una suma de los intervalos que todavía no hemos eliminado sus longitudes, es cumulativa. Primero aquí es la longitud de ese intervalo, luego no tengo nada, luego vuelve a subir longitud que contribuye del segundo intervalo, luego no tengo nada, etcétera, y se forma esta función creciente, monótona creciente, pero que tiene muchos quiebres, y pueden ver que conforme proceden a construir el conjunto de Cantor, pues esta función cada vez va a tener más quiebres y forma una función fractal que aparece en bastantes problemas en esta área y que se conoce como la escalera del diablo. La escalera del diablo, porque si la quieren emplear, pues van a encontrar algunos escalones pues bastante accesibles, pero luego cada vez van a encontrar escalones cada vez más difíciles de usar. En fin, este conjunto de Cantor, que es básicamente muy conocido, y lo que ocurre es que tiene una dimensión fractal que es muy sencilla de calcular, que está escrita aquí abajo, que dice que es logaritmo de 2 entre logaritmo de 3. Y este es lo que quise escribir aquí. Se construye, se calcula esta dimensión fractal para un conjunto que pues, es un juego de salón, es un juego de hacer en el escritorio, de ir construyendo el conjunto de Cantor, con una regla muy sencilla de ir quitando esos, tirando la basura de esos intervalos. Y entonces me doy cuenta que nada más me voy quedando con dos de ellos, dos de los tres, y que la longitud pues siempre es un tercio, ¿no? Entonces es logaritmo de 2 entre el logaritmo de un tercio. Por eso estoy hablando de este segundo renglón. Puede haber situaciones más complicadas, por supuesto, porque el otro pues es un juego. Y entonces, posiblemente en una situación un poco más complicada, pues ya no estoy dividiendo por partes iguales. Ya no me conviene usar intervalos de una misma longitud, sino que van siendo diferentes de acuerdo al problema que me está interesando. Y entonces pueden ver la generalización muy sencilla aquí de ser una potencia de este producto, la potencia n, ahora es la potencia de una suma, porque precisamente las longitudes ya no fueron iguales. Y es este límite del que estamos hablando, pues siempre queremos que sea 1, porque si no es 1 si esta cantidad no es 1, y vean, viene a la potencia n, conforme n se va a infinito, si no es 1, pues se les va a infinito o se les va a 0, no hay de otra. Entonces, para que este límite sea un número finito, necesariamente este producto o esta suma tiene que ser 1. Y por último, lo más general que vamos a ver es, pues sí, quiero ir cubriendo
mi construcción, son conjuntos de puntos. Fíjense que estábamos hablando de termodinámica y segunda ley, y termodinámica y potenciales termodinámicos, todas esas cuestiones. Y ahora, pues, nos fuimos por la tangente, estamos hablando de conjuntos de puntos. Así que no le van a poder poner temperatura a un conjunto de puntos, a lo mejor a un conjunto de moléculas. Pero en fin, el caso, este, en esta abstracción más general, es que quiero emplear para construir mi objeto, conjunto de puntos exótico, pues una regla que use diferentes longitudes. Por último, le pongo no solo que tengan probabilidades. Es el caso más general. Pongo intervalos de diferentes longitudes y les quiero asignar probabilidades. Y también quiero que el límite me dé constante, me dé finito. Entonces vamos a encontrar esta condición. Fíjense que tiene dos exponentes. Y tiene dos exponentes porque no me hubiera resultado esta generalización simplemente sin poner los exponentes tau y q. Eh, si los pongo iguales a 1, eh, no voy a poder realmente lograr un límite finito. De hecho, ese límite finito requiere que esta sumatoria sea 1, y para que sea 1, para que no se me vaya ni a infinito ni a 0, q va a tener que ser, el exponente q va a tener que ser función del exponente tau. Y por eso está escrito esto acá, tau es función de q. Y va a resultar que la expresión para la dimensión fractal me complica, ya no va a ser un número. Va a ser un conjunto de dimensiones. A ver, si no nos estamos perdiendo. Pero lo que va a ocurrir es que si regresamos al caso de Cantor, con n igual a 2 y las longitudes de 1/3, y tomo esta expresión y, y la analizo, voy a ver que pues sí logro emplear esa misma expresión, pero con q igual a 1. Con q igual a 1 me va a dar un solo número, que es la dimensión fractal del conjunto de Cantor, que es tau. Y aquí estamos viendo la posibilidad de algo más general. Fíjense, para no perdernos, me voy a ir a este conjunto de Cantor. Es hacerlo un poquito más general. No voy a dividir también en 3 intervalos. Uno de longitud L1, otro de longitud L2 y el resto de longitud L menos L1 menos L2. Y tiro el de en medio. Luego vuelvo a hacer lo mismo con el primer intervalo, que deben tener estas longitudes, y tiro el de en medio. Y lo hago con el siguiente. Es una pequeña generalización del conjunto de Cantor, un poquito más complicada, no tan aburrida, y al hacerlo, me salgo de este caso, y voy a caer en esto que sería que para ese conjunto de Cantor de 2 escalas y muchos otros, se puede tener una regla de construcción como la que está escrita aquí en la línea inferior, en el último renglón, y se puede determinar esta función entre los dos exponentes y emplear esta fórmula para estas dimensiones que generalizan a la dimensión de fractal. Y le estoy presentando el
caso final que precisamente esa función, y ahorita ya estamos, si no por las nubes en la estratosfera, aquí están metidas las dimensiones. Fíjense que a la hora de hacer este conjunto de Cantor, ya no va a tener una descripción tan sencilla como decir esta es su dimensión fractal, sino va a tener una familia de dimensiones fractales. Va a haber regiones donde es más compacto, donde hay más puntos, y va a tener al final, en el límite, y regiones donde está más espaciado, más raro. Y entonces se va a encontrar esta conexión entre las dimensiones fractales y esta función que este alfa era este exponente de Hurst y esta F es el espectro de estos exponentes de Hurst. Y resulta ser, si tienen ustedes buenos ojos, que eh, tiene las características del primer paso en una transformada de Legendre. Pasan de una descripción de la variable f como función de alfa a otra descripción que es la variable tau como función de q y tiene la forma de una transformada de Legendre. Y ustedes quieren eliminar alfa a favor de q y para hacerlo tienen que trabajar con la derivada. Es decir, emplean la misma condición. Y si quieren hacer el camino de regreso, pues lo pueden hacer y esta sería la transformada inversa de Legendre. Entonces, quise presentar, estoy terminando de presentar, un caso que corresponde matemático, si ustedes gustan, un juego de escritorio, de construir conjuntos de puntos con alguna regla, y después de trabajarlos veo que estoy trabajando con expresiones que cumplen con los requisitos de una transformada de Legendre. Y veo la siguiente analogía. En termodinámica, pues sí, veíamos que la energía es función de la entropía y del volumen. Y no nos gustaba mantener este esquema y lo transformábamos en una energía libre en función de temperatura y volumen. Y entonces estamos viendo que en este ejemplo, el exponente de Hurst juega el papel de la energía. El otro exponente tau, dividido entre la variable q, y eso es como menos kt, menos 1 entre kt, juega el papel de la energía libre. La entropía es la F y la temperatura es 1 entre q. Y eso, bueno, pues te divertiste. Pues sí, me divertí. ¿Y qué? ¿Qué con esto? Bueno, se puede calcular. Y aquí está un cálculo de esto. Aquí está en rojo esta función f alfa, que es el espectro de singularidades. Y aquí está su transformada Legendre, que son estas dimensiones, muchas dimensiones para describir el conjunto multifractal. Cuando q vale 0, se tiene la dimensión fractal del objeto. Pero se tienen regiones donde, con otros valores de q, donde está más compacto el conjunto de puntos y otras donde está más ligero. Entonces, pues un ejemplo un tanto abstracto y se puede trabajar con las similitudes de lo que es un fractal para ir terminando este conjunto de dos escalas de Cantor. Vamos a mostrar aquí algo que a lo mejor han visto ustedes alguna vez, que es un diagrama de bifurcación de un mapa no lineal, un mapeo, una función muy sencillo, que es el mapeo logístico, en el que tiene una cascada de duplicación de periodos. Es un
mapa logístico, un mapa cuadrático, que tiene un parámetro de control mu, y pueden pasar de periodo 2, estos dos ramas, quiere decir que para ese valor de mu, la dinámica es ir entre dos puntos, dos valores, periodo 2, y luego hay duplicación de periodos, moviendo este parámetro mu, y ven ya regiones de periodo 4, 4 puntos, y luego ven regiones de periodo 8, y se van, es una cascada de duplicación de periodos, y estamos entrando en un campo de dinámica no lineal, y son conceptos que se usan en el estudio de los sistemas complejos. Y esta cascada de duplicación de periodos, miren lo que nos va dando. Nos va dando este intervalo, pues tiene longitud. Y luego veo que más adelante estos dos intervalos tienen estas longitudes, un número, como dice, inverso y el inverso del cuadrado. Y luego veo cuando tengo periodo 8 tengo 4 intervalos, cuando tengo periodo 16 tengo 8 intervalos, y se va construyendo, pues ya lo pueden ver, un conjunto de Cantor de dos longitudes. Entonces resulta que es esto que estamos viendo aquí, no voy a ahondar, lleva a lo que es una cascada de duplicación de periodos y un límite que se conoce como el borde del caos, la transición al caos, y pues lo puedo relacionar con este juego matemático. Y y se puede calcular la función f alfa, y se puede calcular su transformada de Legendre, que era esta dimensión, conjunto de dimensiones de Q, que se puede trabajar formalmente un tema de conjuntos de puntos extraños, de Cantor, por ejemplo, y que nos dejan este sabor de esta pregunta. Entonces, aparece la termodinámica, sus leyes, o si ustedes quieren, sus postulados y su estructura de transformada de Legendre en objetos que nada tienen que ver con sistemas térmicos, y es el ejemplo que quise dar. Son tres palabras: fractal, multifractal, función fractal. Y poco a poco las va uno diferenciando. Un fractal es un conjunto de puntos que le podemos llamar polvo de Cantor. Es un conjunto de puntos que no logran tener longitud. Que si se hubiera empezado en una superficie, Sí. no logran tener área. Que si se hubieran empezado en un volumen, no logran tener volumen. Son objetos regulares que se construyen de tal forma que tienen autosemejanza. De cualquier porción de ese conjunto de puntos se puede reproducir su totalidad. Entre Sí. ellos hay dos tipos que yo atrabancadamente no enfaticé la diferencia, y hay conjuntos fractales que tienen huecos, hoyos, como coladeras, se vuelven un polvo, que son los conjuntos de Cantor. Y hay otros relacionables, que fue con el que empecé a la descripción, que no tienen huecos, que simplemente se puso uno a dividir compartimentos. Esos son los fractales. Los multifractales es una generalización de ellos, y la manera más sencilla de describirlos es con una función de probabilidad, porque precisamente todo este curso se basa en probabilidades
en distribuciones de probabilidad. Las distribuciones de probabilidad que vamos a ver siempre, pues son las comunes, como la distribución normal o gaussiana. Tienen, están definidos en en un intervalo que tiene dimensión 1. Por ejemplo, la distribución gaussiana se define para los reales, pero puede pensar en una función de distribución cuyo dominio o soporte, como se le llama, o sea, el dominio de la distribución de probabilidad, ya no es un intervalo de números reales, es un fractal. Ajá. Entonces, si yo defino una distribución de probabilidades sobre un fractal, eso es un Es multifractal. exacto. Exacto. Mi objetivo fue tomar este momento en el que adquirieron importancia las transformadas de Legendre para salirnos de los ejemplos convencionales y presentar dos ejemplos sin la pretensión de que se dominaran y simplemente dejar una semilla de que esas transformadas de Legendre juegan un papel muy divertido en las formas de equilibrio de cristales y nada más como referencia para algo posterior, si acaso, que las transformadas de Legendre y la estructura de la termodinámica no se sorprendan que se encuentra en rincones insospechados. Y lo que dijo Rafael precisamente para esta cuestión, todos pasamos por la misma circunstancia, irnos adentrando en todos estos temas es como una escalera de caracol. Se van subiendo los escalones y se vuelve a llegar más o menos a la misma situación varias veces. Por supuesto, la primera es nada más la mención de la existencia de estas cuestiones. Y luego ya vendrá una familiarización un poco mayor. Y vamos a ver que entender tiene mucho que ver con familiarizarse. Cuando ya hayan visto estas cosas 100 veces, dicen, ah, pues ya entendí.